el día de hoy. En lo más profundo de un bosque remoto en Japón, una casa abandonada resiste el embate de fuertes brisas, cuyos susurros helados recorren los pasillos mientras presencias fantasmales impregnan el ambiente con su esencia espectral. Estas almas desdichadas sucumbieron a una inundación fulminante que puso fin a sus vidas. Ahora, el intrépido explorador japonés conocido como Takeuchi se atreve a adentrarse en esta sombría estructura en busca de fenómenos paranormales. En el ático, unos pies espeluznantes y pálidos emergen misteriosamente, pero Takeuchi, ajeno a esta aterradora presencia, prosigue con su exploración, desafiando incondicionalmente el peligro latente. Un momento de horror se desencadena cuando las luces de su cámara se apagan de manera súbita e inquietante. なんて言うんですか。あ、え？あ？ちょっと待って。En ese instante fugaz, en que las luces regresan por apenas 2 segundos, se alcanza a vislumbrar la silueta de unos pies caminando en el ático. La sensatez prevalece en Takeuchi, quien decide abandonar rápidamente el lugar, solo para descubrir posteriormente, al revisar la grabación, que ha captado una serie de fenómenos inexplicables. Este valiente explorador ha captado en su cámara los espíritus de la familia que pereció en la desgarradora inundación. Comparte qué piensas tú en los comentarios. Franco, del canal Franco TV, emprende un viaje a Perú con el propósito de explorar un cementerio extremadamente embrujado. Este camposanto se encuentra ubicado en una zona altamente peligrosa de la ciudad, lo que añade una capa de temor adicional a su ya inquietante misión. No solo teme el encuentro con almas en pena, sino también con personas que puedan representar un peligro real para él. Durante el inicio de su exploración, su temor se hace realidad cuando se topa un grupo de sectarios que realiza un oscuro ritual demoníaco.
be praying. It looks like they're praying. Aunque estos individuos no son delincuentes en el sentido tradicional, Franco es consciente de que podrían ser igual de peligrosos para su integridad física y decide ocultarse hasta que abandonen el lugar. Después de que el grupo satánico se va, Franco se atreve a inspeccionar la zona donde llevaron a cabo su perturbador ritual. Sin embargo, en este momento, se enfrenta a un segundo encuentro aterrador. Pero esta vez no se trata de una persona de carne y hueso. What the hell is that? Hola? Hola? What was that? Hola? El rostro espectral de un niño se deja ver detrás de una de las lápidas. Lleno de temor e intriga, Franco se apresura a acercarse, solo para descubrir que no hay nadie. Tras esta aterradora experiencia, Franco toma una sabia decisión: abandonar el lugar. Comprende que es más sensato no interrumpir el descanso eterno de las almas fallecidas y evitar desencadenar la ira de lo desconocido. El metraje que estás a punto de presenciar resulta sumamente enigmático e inquietante, ya que carece de una fuente de origen que pueda proporcionarnos un contexto claro sobre los acontecimientos que se despliegan en él. Lo único que hemos podido constatar es que los hechos tuvieron lugar en algún rincón de Vietnam, cuando una joven, intrigada por unos extraños ruidos que provenían del exterior de su vivienda, decide salir para investigar. Como anticipé previamente, el contenido de este video nos dejará con numerosas interrogantes y escasas respuestas. En primer lugar, podemos divisar la figura traslúcida y oscura de una criatura pequeña que corre fugazmente por el patio. A continuación, otra figura de mayor tamaño se mueve detrás de la reja y procede a lanzar una especie de polvo o sustancia misteriosa, lo cual provoca que la joven, presa del pánico, huya precipitadamente para regresar rápidamente al interior de su hogar. ¿Qué son estas perturbadoras figuras? ¿Qué propósito oculto tiene el extraño polvo arrojado al patio? ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Quizás jamás obtengamos respuestas, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta joven se ha enfrentado a una fuerza que trasciende las leyes de nuestro mundo conocido.
Adrián Montenegro disfrutaba de un grato momento en compañía de su familia en las apacibles laderas del Cerro de Lucía en Monterrey, México. No obstante, lo que debía ser un recuerdo memorable y placentero se transformó en una experiencia aterradora al toparse con un espantoso avistamiento. Gente, denle despacito, no me la vayan a mandar al árbol arriba. No bajen los pies. Ahí era la buena. No bajes los pies. Oh, no, no. ¿Cómo se la apura, güey? Ya no están los columpiadores. Gente, denle despacito, no me la vayan a mandar al árbol arriba. No bajen los pies. Ahí era la buena. No bajes los pies. Oh, no, no. ¿Cómo se la apura, güey? Ya no están los columpiadores. Ahorita no me la vayan a mandar al árbol arriba. No bajen los pies. No bajes los pies. ¿Pero qué demonios es eso? Una figura terrorífica y espectral se mueve sigilosamente al fondo de la maleza. Y es preocupante cómo esta silueta parece vigilar a la familia, mientras cuida sus movimientos para evitar ser descubierta. Este avistamiento ha dejado una profunda huella en todos los miembros del grupo, quienes aún padecen pesadillas recurrentes y afirman con rotundidad que jamás desearían regresar a esa montaña. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. En lo más profundo de una estructura imponente, cuyos pasillos oscuros e inhóspitos llevan años soportando el implacable paso del tiempo, se encuentra la escuela abandonada Robert Fulton en Cleveland. Sus habitaciones, evocadoras de escenas extraídas de una película de horror, se convierten en el escenario donde el intrépido explorador Chris, del canal Urbex Hills, se aventura en búsqueda de fenómenos sobrenaturales.
el fondo del pasillo, una inquietante sombra parece deslizarse de un lado a otro inadvertida por Chris en ese momento, quien prosigue con su exploración. Aunque en este punto no podemos afirmar con certeza si la sombra proviene de algo paranormal, lo que acontece a continuación parece proporcionarnos una respuesta más contundente. Look at this. This will make a good thumbnail. Chris se topa con una puerta obstruida por escombros, como si alguien hubiera intentado evitar que alguien ingresara, y justo de esa ubicación provienen los inquietantes ruidos que Chris escuchó. Tras rodear la habitación, encuentra otra entrada, pero su decisión de adentrarse allí le depara uno de los momentos más aterradores de su vida. Somebody's been living in here. Somebody's in here. Al correr la cortina, Chris se encuentra cara a cara con una persona de pie, manos cruzadas y oculta dentro de la habitación. La impactante visión provoca un estado de pánico absoluto en él y lanza un grito desgarrador antes de emprender una frenética huida en búsqueda de la salida. Incluso, cuando está a punto de alcanzar las escaleras, la enigmática figura le dirige un grito incomprensible. Es por ello que lo he reiterado muchas veces. En ocasiones, las personas de carne y hueso pueden representar un peligro aún mayor que los entes sobrenaturales. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal
o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.